Bueno, gràcies per estar aquí, així i... Sí. Gràcies per estar així i per... Arribate el micrófono. Vale, bien, vale. Molt. El micrófono, agarra el micrófono. Vale. Bueno, bona tarda, gràcies per estar així i com no tenim molt de temps començaré a parlar del llibre. Com podeu veure, és un llibre que vol recordar el 150 aniversari de la Comuna de París. Jo he començat a parlar en català valencià perquè soc nascut així, però per economia del temps passaré a parlar en castellà. Bueno, yo creo que hay que explicar que por parte de Miguel y mía, aunque la idea inicial fue suya, nos parecía importante que hubiera un libro colectivo que reivindicara la necesidad de recuperar la memoria de un acontecimiento clave en la historia del movimiento obrero internacional como fue la Comuna de París. Es decir, que nosotros pensamos que no se trata de nostalgia, no se trata de mirar solo al pasado para consolarse del presente, sino todo lo contrario, ¿no? De recordar aquel pasado, recordar aquel acontecimiento histórico, porque fue el punto de partida del nuevo imaginario político y social con el que se fue construyendo el movimiento obrero internacional, ¿no? Por eso utilizamos en la presentación esas expresiones de símbolo y ejemplo, ¿no? Que son de uno de los grandes historiadores franceses, Georges Hort, ¿no? También creemos que es importante porque obviamente, además de ser un punto de inflexión en la historia, pues claro, a partir de él surgieron muchos debates dentro del movimiento obrero internacional, porque claro, fue el primer laboratorio, ¿no? De la experiencia de un autogobierno obrero y popular que conmocionó a Europa, como decimos en el título, que durante 72 días estuvo desafiando a las clases dominantes y que a pesar del corto periodo de tiempo, pues fue iniciando un proceso realmente de ruptura con el modelo de dominación política y de explotación económica que se estaba conformando entonces, ¿no? Y además porque a partir de ahí hay un hilo rojo, ¿no? Es decir, que luego hemos visto en las sucesivas revoluciones, en la Revolución Rusa de 1917, en la Comuna de Asturias en 1934, en julio del 36 en Cataluña y Aragón, en el 68 en Francia, pero también en otros sitios. Y bueno, pues hoy también en el epílogo recordamos, bueno, pues que la Confederación Kurda o el zapatismo pues también tienen, recogen elementos, recogen esas aspiraciones que se desarrollaron durante la Comuna de París. También en el libro contamos, ¿no?, de forma resumida en el primer capítulo qué pasó, porque claro, es evidente que quizás las viejas generaciones, pues en su momento, pues pudimos estudiar, conocer algunos de los hechos más significativos de aquel acontecimiento, pero es de temer que las nuevas generaciones conozcan muy poco, ¿no? Por eso tampoco me voy a extender aquí, porque lo veréis más en el libro, pero nos parece importante recordar, pues, claro, cómo se dio en París, que era la capital de la modernidad en aquellos momentos, como la describió luego Walter Benjamin o David Harvey. Era la capital en la que había cerca de 2 millones de personas habitantes, ¿no? Era una capital que había ya protagonizado, ¿no?, en la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa de 1789, los levantamientos posteriores en 1830, en 1848, y por tanto fue también la culminación y la ruptura al mismo tiempo con lo que había significado la Revolución Francesa, ¿no? Continuidad, porque claro, trataba de radicalizar esas ideas fuerzas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y ruptura porque, claro, pues ya no era una alianza de clases
contra el Estado absolutista la que se estaba produciendo, sino un proceso de autonomización política del movimiento obrero frente a la burguesía republicana, ¿no? Y por lo tanto era ya una demostración de que la clase trabajadora, entendiendo claro, la clase trabajadora, lo que era la clase trabajadora de entonces, no la actual, ¿no? Ni tampoco la de la etapa fordista, pero sí había ya un cierto grado de industrialización en Francia y en la propia capital, no tanto como en Gran Bretaña, pero ya era relevante, y había muchos trabajadores autónomos, muchos que llamaríamos hoy correntistas, ¿no? Es decir, que trabajaban por cuenta propia, contrapropistas, ¿no? Y bueno, pues eso nos parece que es importante señalarlo. Se dio además en el contexto de la guerra franco-prusiana, ¿no? Es decir, un contexto de conflicto entre Francia, todavía bajo el Segundo Imperio, y la Prusia de Bismarck, que estaba trabajando por la construcción de la gran nación alemana, ¿no? Y en ese contexto, pues lo que se da, bueno, pues la derrota en Sedan, en la que es secuestrado Napoleón III, a partir de ahí la proclamación de la República, y en ese marco, pues la capitulación del gobierno republicano de Thiers frente a la Prusia de Bismarck, y cómo el pueblo parisino, que ya estaba organizado en la Guardia Nacional, que era una guardia popular, ¿no? Autónoma, es decir, se estaba dando ya un doble poder desde septiembre hasta finales de enero, bueno, y hasta el 18 de marzo, entre ese gobierno provisional republicano y la Guardia Nacional, ¿no? Y en ese contexto, pues lo que vemos es que la capitulación del gobierno de Thiers ante Bismarck no es aceptada por el pueblo parisino, no simplemente por un patriotismo francés, sino porque, bueno, no querían, sabían que detrás de esa capitulación iba a venir la restauración de la monarquía y, bueno, pues la rendición frente a la política expansionista de Bismarck, ¿no? Que también, claro, estaba en ese conflicto de competencias por la Alsacia-Lorena, Luxemburgo, y bueno, en ese marco lo que hay es la resistencia a la capitulación y la voluntad de continuar la lucha contra Prusia, y llega el 18 de marzo y como notamos es la chispa, ¿no? Es decir, no es algo buscado por el propio pueblo parisino, ¿no? Sino que es la intención del gobierno de Thiers de arrebatar a la Guardia Nacional unos cañones que estaban en Montmartre, que se habían logrado por la suscripción popular, ¿no? Y ahí lo que hay es una respuesta popular con las mujeres a la cabeza que llaman a los soldados a que no obedezcan las órdenes de sus jefes, y bueno, hay una francesización y hay una derrota de Thiers, ¿no? Que es cuando luego el gobierno se traslada a Versalles, en la Asamblea Nacional también. Entonces, a partir de entonces empieza ese proceso de elección de la comuna comunicación. Hombre, bueno, hay la toma del Hotel de Ville, del ayuntamiento, con la bandera roja, que ya es la que está marcando el símbolo, ¿no? Ya no es la tricolor francesa, es la bandera roja la que preside el ayuntamiento, marcando ese cambio de rumbo, ese salto cualitativo que está dando el pueblo parisino, ¿no? Un pueblo parisino que había sido expulsado del centro de la ciudad. Es decir, como muchos sabéis, ¿no? Si habéis leído la Guerra Civil en Francia, ¿no? O otros trabajos como los de Harvey, pues lo que hay después de 1848 es la voluntad de la burguesía francesa, parisina, de cambiar París, ¿no? Echar al pueblo trabajador del centro de la ciudad, crear grandes avenidas para tratar de impedir que hubiera barricadas ante una futura revuelta. Y bueno, pues esa toma del Hotel de Ville también significa la toma del centro de la ciudad
por la clase trabajadora, que además uno de los primeros retos que asume es acabar con la deuda, ¿no? Con la deuda de los alquileres, ¿no? Porque, claro, ese desplazamiento también había supuesto, claro, pues el tener que alquilar los pisos, y el gobierno de Thiers había obligado, estaba obligando a pagar las deudas, y una de las primeras medidas del Consejo Comunal, que será elegido el 26 de marzo, será adoptar una moratoria de los alquileres, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces, lo que hay, el Consejo Comunal reúne a una pluralidad de gente, ¿no? Porque cuando se habla de quiénes eran los protagonistas, pues los protagonistas eran esos trabajadores autónomos en muchos casos, los trabajadores de la construcción o del textil o del metal, que estaba empezando entonces, ¿no? También. Y eso se comprobó, esos datos de trabajadores se comprobó luego en los estudios estadísticos de la gente que al final fue detenida, ¿no? Es decir, que cuando algunos dicen, bueno, que fue pequeño burguesa, no, la mayoría de la gente detenida era gente trabajadora, ¿no? Y en ese marco, pues claro, había corrientes políticas diversas. Ahí confluyen franquistas, jacobinos, republicanos, prudonianos, ¿no? Que un papel importante, a pesar de que Proudhon ha muerto, blanquistas, a pesar de que Louis Blanqui está en la cárcel, y, por supuesto, los que luego serán llamados marxistas o bakuниnistas, ¿no? Es decir, militantes de la AIT, de la Primera Internacional, que, como sabéis, fue creada en 1864, ¿no? Y que ya entonces, antes ya de la Comuna, ya empezaba a ser demonizada por la clase dominantes europeas, y bueno, pues se le atribuirá un protagonismo en la Comuna que no es real, porque es verdad que hay muchos militantes de la AIT dentro del movimiento, pero que actúan más a título individual, ¿no? Que como algo colectivo, porque también hay mucha pluralidad dentro de la AIT. Como sabéis, no era una internacional de partidos, era una internacional de masas, de distintas organizaciones sociales y políticas, ¿no? Los sindicatos ingleses estaban afiliados, había cooperativas y demás, ¿no? Entonces es importante cómo hay esa diversidad de corrientes, esa diversidad de sectores sociales, también, por supuesto, pequeña burguesía significativa, no vamos a negar su importancia, al contrario, significa esa capacidad de la clase trabajadora de atraer a sectores de esa clase media baja, diríamos, que existía entonces, y a partir de ahí, bueno, pues hay esos debates, ¿no? Y esas tensiones dentro del movimiento. No idealizamos el proceso, ¿no? Es decir, que si habéis leído la Guerra Civil en Francia o algún libro de historia de la Comuna, pues es evidente. Hoy en la web de Viento Sur publicamos un diario de la Comuna de París, y allí, bueno, pues se veían trasladados muchos debates, ¿no? Pero claro, lo importante primero fue qué tenía que hacer la Guardia Nacional, si emprender, después de la derrota del gobierno de Thiers en Montmartre, una ofensiva contra Versalles, o por el contrario, convocar elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está este debate, que Miguel podrá luego ampliar más, ¿no? Sobre, bueno, pues qué era lo adecuado, ¿no? Es decir, la Guardia de Defensa Nacional no se sentía con suficiente legitimidad para abrir este proceso de autogobierno popular, y consideraba necesario buscar una mayor legitimidad, ¿no? Por eso convocan elecciones a la Comuna, ¿no? Más bien, por el contrario, pensaban que podrían haber tenido suficiente legitimidad y emprender esa ofensiva, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay es esa elección del Consejo de la Comuna, y a partir de ahí, pues tensiones, sí, porque claro, estamos hablando de un proceso de autogobierno popular en un contexto de guerra internacional, diríamos, ¿no? Y de guerra civil, ¿no? Entonces, claro, no era fácil combinar avances en el proceso de autogobierno y de transformación social con el frente militar para frenar la ofensiva, ¿no? Sobre todo porque además Bismarck fue, por supuesto, complaciente con la fuerza de Thiers, dejó en libertad a una parte importante de las tropas francesas para que pudiera el gobierno de Thiers acosar al pueblo parisino, ¿no?
Entonces ahí está esas primeras tensiones, luego está la toma de una serie de medidas que se irán adoptando, ¿no? Pues está también, claro, lo que es, como decía, el derecho a la vivienda fundamental, pero bueno, en el libro, ahí, por ejemplo, Montse Galcerán desarrolla más las medidas que se van adoptando en el plano social, ¿no? Es decir, la cuestión social, la cuestión del trabajo está planteada abiertamente, la separación de la Iglesia del Estado y el hacerse con las propiedades de la Iglesia, que se convierten en espacios de deliberación de los clubes, ¿no? De los clubes republicanos que ya se habían creado antes de marzo de 1871, ¿no? Hay la Unión de Mujeres, que también hay un capítulo de una historiadora francesa, Lili Battigny, que juega un papel fundamental, ¿no? Es decir, se conoce más a Louise Michel, pero bueno, hay otras mujeres que son pioneras de lo que luego se llamará feminismo, ¿no? Está Elisabeth Dimitrov, ¿no? que además es amiga de Carlos Marx, está en París vinculada ya abiertamente a la Primera Internacional, ¿no? Y es la cofundadora, de las cofundadoras principales de la Unión de Mujeres, ¿no? Que plantean, como también podrá contar más Miguel, ¿no? Pues empieza a plantear el problema de los cuidados ya en aquel entonces, ¿no? Con las guarderías. En fin, hay toda una serie de medidas que se van adoptando, porque no olvidemos, por ejemplo, que, claro, los consejos de la comuna se reparten en comisiones, ¿no? Y claro, la comisión de trabajo la lleva precisamente Leo Franklin, ¿no? Que está también vinculado a la internacional. Está el debate sobre el Banco de Francia, ¿no? Que es otro debate importante, pero claro, el problema es que el presidente de la comuna era un proudhoniano, ¿no? Y era moderado. Proudhon, ya sabéis, sí que tiene influencia en lo que es la concepción federal de la comuna, pero sigue teniendo una visión de que, bueno, pues que lo importante es, en todo caso, un cooperativismo alternativo, pero no cuestionar la propiedad privada, ¿no? Y no cuestionar el poder financiero, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hay un debate, hay división de opiniones dentro de la comuna y al final no toman el Banco de Francia, se conforman con una pequeña compensación económica que contrasta con la cantidad enorme de dinero que seguirá dando el Banco de Francia al gobierno de Thiers, ¿no? Entonces esta es una cuestión central, el Banco de Francia, que polariza, digamos, dentro del movimiento, ¿no? Pero para ir más rápido, yo creo que se dice que no hay programa, la comuna no iba a tener un programa, bueno, es posible, pero también, como dijeron Marx y Engels, ya su ejemplo, su existencia ya fue suficiente. Pero es que además sí hay que recordar que hay una declaración, la declaración del 19 de abril del 71, que sí que muestra claramente esa voluntad de transformación radical de la sociedad, ¿no? Que voy a decir algunos párrafos, es un documento aprobado por el Consejo de la Comuna con una sola abstención, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué exigimos? ¿No? ¿Qué exige la Comuna? El reconocimiento y la consolidación de la República, una única forma de gobierno compatible con los derechos del pueblo y el desarrollo regular y libre de la sociedad, la autonomía absoluta de la comuna extendida a todas las localidades de Francia y asegurando a cada una de ellas la totalidad de sus derechos y a todo francés el pleno ejercicio de sus facultades y aptitudes, el derecho a autonomía legal para todas las localidades adherentes al contrato entre comunas, ¿no? Luego, la elección por votación o por concurso con su responsabilidad y el derecho permanente de control y de revocación de los magistrados o funcionarios municipales de todo tipo. Esto liga con una cuestión central, que es la cuestión del Estado, ¿no? Es decir, que desde el primer momento la comuna está planteando la necesidad no de tomar el Estado, sino desmantelar, desburocratizar, desmilitarizar y democratizar un nuevo Estado, que será un Estado comuna, ¿no? Es decir, que lo que plantea es la abolición del ejército permanente, la elección, revocabilidad y rotatividad de los cargos, ¿no?
El mandato imperativo, que también es polémico entre ellos, y será polémico después, pero en todo caso significa esa rendición de cuentas obligatoria. El salario medio igual a un trabajador, que es verdad que suben el salario, pero claro, que era muy bajo, ¿no? El salario de los trabajadores en general. Una de la comuna es subir el salario de los trabajadores en general y correspondiéndose a eso el salario medio, ¿no? Otras cosas que dicen: la intervención permanente de los ciudadanos en los asuntos comunales a través de la libre manifestación de sus ideas, garantías a todas las manifestaciones, etc. La Guardia Nacional ya era elegida democráticamente, ¿no? Y evidentemente eso lo mantiene la defensa urbana de la Guardia Nacional, que elige a sus jefes y es la única medida para el mantenimiento del orden en la ciudad, ¿no? Universalizar el poder y la propiedad según las necesidades del momento, el deseo de los interesados y los datos proporcionados por la experiencia. Entonces, claro, como ya cuenta Montserrat Narcera, es verdad que no hubo tiempo para una incursión significativa en la propiedad privada, ¿no? Pero claro, se empezó con la cuestión de la vivienda, ¿no? Y con la ocupación de las empresas abandonadas, ¿no? Para transformarlas en cooperativas. Solo dio tiempo a que realmente funcionara bien una, ¿no? Pero bueno, luego hubo también la experiencia de correos interesante, pero la aspiración era esa, ¿no? Es decir, a la socialización del poder y la propiedad. Y bueno, y esa voluntad federativa también, frente a la centralización despótica, que es algo que los propios Engels y Marx reconocen y cambian de opinión, porque antes de la comuna había visión, digamos, una visión más centralista de Marx y Engels, del tipo de Estado a construir, ¿no? Y a partir de ahí pues hay una idea federalista del Estado. Y bueno, como sabéis, pues claro, cuando a Engels le preguntáis ¿qué es la dictadura del proletariado? Pues la Comuna de París, ¿no? Pero la Comuna no tenía nada de dictatorial, ¿no? Sino que al contrario era una voluntad de construir una democracia obrera, socialista, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, pero no quiero extenderme mucho más para que Miguel tenga tiempo antes, porque se va a tener pronto, ¿no? Pero luego hay otra dimensión importante, que es la internacionalista, ¿no? Cómo hay un reconocimiento en línea con lo que ya ha significado la Revolución Francesa de 1789, de reconocer el derecho a la ciudadanía a todo el mundo, vecino o vecina de la ciudad. Y claro, en primer plano a esos internacionalistas que estaban formando parte de la comuna, ¿no? Como Elisabeth Dimitriev, ¿no? O Leo Frankel u otros, ¿no? Y eso era muy importante, ¿no? Y ese internacionalismo también tuvo una dimensión antiimperial, que fue la destrucción de la comuna de Vendôme, ¿no? Dedicada a Napoleón y a sus victorias imperiales, ¿no? Y eso, bueno, pues también fue algo que aterrorizó a la burguesía francesa e internacional, porque bueno, no da tiempo aquí, pero no olvidemos que en 1871 se da en un momento en el que aquí están viviendo el periodo llamado de la gloriosa, ¿no? El periodo que se abrió en 1868, después de la caída de Isabel II y la búsqueda de un nuevo rey, ¿no? Con lo que tiene que ver también la guerra franco-prusiana, ¿no? A ver quién se ganaba el beneplácito del general Prim, ¿no? Para ser rey, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay que ver los debates parlamentarios, con Sagasta, por ejemplo, ultra beligerante contra lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Demonizando a los parisinos, ¿no? Y solo sale un internacionalista catalán, ¿no? No me acuerdo, Bartolomé, no me sabe ahora el apellido, y Maragall, ¿no? Son de los pocos que se revelan frente a eso. Pero en fin, bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Porque hay muchas cosas a contaros. El libro es muy completo. Incluimos un capítulo inédito de Daniel Ben-Said. Hay un trabajo que no me da tiempo a tocar ahora, no sé si Miguel tendrá tiempo, sobre el tema de la deuda, que también es importante, que Eric Toussaint toca en otro artículo.
y también todo lo que es la transformación de la ciudad, la creatividad cultural enorme que se da durante la Comuna, que tiene a Rimbaud, ¿no?, como el poeta que más lo ha transmitido posteriormente, pero que si leéis los libros de Christine Ross, pues ahí queda más recogido toda esta experiencia. Kouvelakis o Mikhail Lowy también escriben este libro, recordando también los debates entre comunistas y marxistas después porque coinciden en la valoración de la Comuna, pero claro, luego entrará el debate sobre qué estrategias frente al Estado. Bueno, lo dejo ahí para que podamos luego tener algún espacio para el coloquio. Gracias. Bueno, pues yo voy a empezar un poco también como ha empezado Jaime, remarcando la importancia de la Comuna de París y por qué en cierta medida decidimos pues lanzarnos a hacer este libro, ¿no? Yo creo que había un elemento que sobre todo era el desconocimiento que había de la experiencia de la Comuna de París entre muchos y muchas militantes, por lo menos las más jóvenes, ¿no? Una experiencia que entendemos que es una experiencia fundacional para el movimiento obrero internacional y de la que se pueden sacar muchas lecciones y de las que se han sacado muchas lecciones y que ha sido inspiradora de muchos elementos de la izquierda, tanto en lo simbólico como en lo político como en lo práctico, ¿no? Yo creo que esto es importante. La propia bandera roja de la que hablaba Jaime, poca gente recuerda que la propia Internacional se escribe en las barricadas de la Comuna, ¿no? Yo creo que hay una serie de elementos que son claves, incluso en la propia cultura de la izquierda, que vienen de un proceso revolucionario que en nuestro país es muy desconocido y que hay un capítulo que Jaime decía fundamental, de una historiadora francesa, de los ecos también de la Comuna de París, en la Primera Internacional y en la revuelta cantonal, justamente en España, que será un elemento central y que yo creo que también ha sido muy demonizado en nuestro país, la experiencia justamente de la revuelta comunal. De esa idea nace un poco la intención de un libro que es, podríamos decir, poliédrico, o sea, que tiene diferentes visiones sobre la Comuna. Tampoco nuestra intención era dar una única visión de la Comuna, porque no entendemos tampoco que haya una única visión de la Comuna. Entendíamos que hay diferentes aspectos que era importante que se tomaran por separado. Yo creo que Jaime ha ido más o menos repasando gran parte de los capítulos que tenemos aquí en el libro. Es verdad que quizás, ¿no?, tanto el capítulo que escribimos Jaime y yo como el que hace Ben Said, que recuperamos un capítulo que era inédito de Ben Said en castellano sobre la Comuna, yo creo que son los más largos. El resto yo creo que son unos capítulos bastante asequibles a la hora de la lectura, que te permiten ir sobre todo introduciendo en elementos que serán claves en el debate. En la propia cultura de la izquierda, en el propio debate de la izquierda contemporánea a la propia revolución de la Comuna, es un elemento central, como yo creo que hay una buena muestra en que el propio Marx y Engels modifican el manifiesto comunista después de la Comuna de París. O sea, y yo creo que es muy interesante ver cómo la influencia de los procesos reales sobre la propia política de Marx. Yo creo que esto es un elemento también muy importante, y yo creo que ahí, evidentemente, la guerra civil en Francia es un libro, yo creo que nosotros entendemos que imprescindible para conocer la experiencia, pero también imprescindible para entender la política de Marx y de Engels y en cierta medida el propio marxismo, pero también el movimiento libertario. Y yo creo que el propio comunismo libertario de Kropotkin tiene mucho que ver justamente con la experiencia comunal, con la experiencia también de todos pues los refugiados políticos de la Comuna, en donde podemos hablar no solo de la primera revolución obrera de la historia, sino también de una revolución en cierta medida sin jefes. O sea, es una revolución atípica
en lo que hemos visto, ¿no? Es una revolución muy coral, es una revolución con dirigencias muy participadas, ¿no? Porque sí que había grandes personajes también en la comuna, los propios hermanos Reclus, que fueron fundamentales luego en el movimiento libertario francés, en la creación de la geografía social. Bueno, el propio Jaime ha mencionado también otros personajes, pero tendríamos muchísimos. Si acaso el que estaba llamado a ser el jefe político de la comuna, Blanqui, estaba preso, como decía Jaime, preso unos días antes de la comuna por un intento insurreccional previo a la propia comuna. Esto es un poco para justificar el por qué nos hemos lanzado en un cierto, no solo contratiempo, sino sobre todo contra la corriente, ¿no? de sacar un libro de estas características, que no plantea ser un libro académico de historia, ni muchísimo menos, sino que es un libro militante que lo que plantea es cómo podemos intentar inspirarnos en la lectura del pasado esperanza sobre el presente. Y sobre todo esperanza y lecturas para el presente. Y yo creo que justamente sobre esto, rescataría una serie de elementos que me parecen claves para intentar complementar también la intervención que había hecho Jaime. Primero, la lógica, y yo creo que eso es para mí lo más importante, entender la comuna como un laboratorio de experiencias que serán claves sus lecturas en procesos revolucionarios posteriores, ¿no? La dualidad de poderes. La dualidad de poderes que se da desde la proclamación de la República del 4 de septiembre a lo que sería la insurrección del 18 de marzo, ¿no? Como desde la proclamación de la República a la proclamación, entonces, si hablamos de proclamación, la proclamación de la Comuna el 28 de marzo, se vive todo un proceso de tira y afloja, de contradicciones, de presiones, de dualidad de poderes en la propia ciudad de París, incluso con insurrecciones previas a la propia comuna. Yo siempre recuerdo una anécdota que ponemos en el libro de Goncourt, de un escritor reaccionario francés que hace un magnífico libro de memorias de todo ese tiempo que editó Pepitas de Calabaza, por si también nos interesa leerlo, en donde hay una anécdota que es muy interesante, que él habla de cómo se proclama la República, ¿no? Que intentan proclamar un imperio interino sin Napoleón, eso decae rápidamente y las masas proclaman la República y empiezan a salir banderas tricolores, ¿no? de la República, y cómo en medio de un frontón un obrero coge la bandera tricolor, se sube encima del frontón, arranca todos los colores menos el rojo y al final solo deja la bandera roja, ¿no? Esa anécdota de Goncourt expresa muy bien justamente esa dualidad que había entre la república burguesa y la república universal o la república social, justamente de la que habla y que se empezará a poner encima de la mesa en la comuna. Y una dualidad de poderes que no hubiera sido posible sin un pueblo en armas, que es en cierta medida la ventana de oportunidad para el propio pueblo parisino para asegurar los derechos y sobre todo la República del 4 de septiembre. De hecho, Louis Michel habla de los cañones de Montmartre como el seguro que tenía el pueblo de París contra la reacción de la restauración de la monarquía o del imperio en Francia, y que por eso era tan importante protegerlos. Y ahí viene el segundo elemento que me parecería fundamental, que es la chispa, ¿no? Lo que determina teóricamente un suceso que no tendría por qué ser un elemento trascendental, termina con un París en armas, levantado, con barricadas y con un gobierno huyendo, el gobierno republicano, huyendo de París hacia Versalles en unas pocas horas, después de intentar de forma fallida capturar los cañones
de la Guardia Nacional. Pero no es un hecho aislado, no es una cuestión menor. La chispa no era una cuestión menor, justamente era, como decíamos, la ventana de oportunidad para que el pueblo pudiera defender la República, y era un pueblo armado. Lo que buscaba la reacción de Thiers era desarmar paulatinamente, primero con los cañones, a la propia Guardia Nacional y al pueblo de París. Y ese elemento, que podría parecer menor, no lo es sustancial, es fundamental, y no había nada que diera más miedo a la burguesía francesa que el pueblo parís armado. Yo creo que esto es un elemento en donde entra una cuestión fundamental, que Jaime lo mencionaba, que al final fue la confraternización de los soldados del gobierno de la República con las mujeres y con la Guardia Nacional, que está protegiendo los cañones, porque los generales llaman a disparar contra el pueblo, pero justamente los que levantan los fusiles no se niegan a disparar, y eso decanta justamente el momento insurreccional hacia el lado del pueblo, ¿no? Ahí se menciona, y yo creo que Jaime lo ha mencionado, que es un elemento clave, que es el tercer aspecto que quería mencionar, que es la cuestión, de hecho Marx y Engels lo menciona como un elemento clave, y no solo, la propia Louise Michel también lo menciona, que es la cuestión de la dirección revolucionaria y la disputa clásica muchas veces entre guerra revolucionaria y democracia, ¿no? Esa disputa latente que suele haber en todo proceso, ¿no? La dirección revolucionaria, o sea, siempre se plantea, y Marx plantea, que lo que sería el Comité Central de la Guardia Nacional tenía legitimidad como para haber podido emprender una ofensiva militar sobre el gobierno de Versalles, que huía y que se le podría haber dado asestar un golpe definitivo, en cierta medida, al gobierno de la reacción. Pero es que el Comité Central prefirió, en vez de, y es curioso, que un Comité Central de una Guardia Armada prefiera convocar elecciones antes que hacer una ofensiva militar. Y prefiere convocar elecciones. Eso algunos autores, como Marx y Engels, lo mencionan como un error por dos cuestiones. Un error porque hay una dejación de funciones de la dirección revolucionaria del proceso, que era el Comité Central de la Guardia Nacional, que además yo creo que sí que tenía una base democrática importante, porque era de elección directa dentro de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, estamos hablando de unos 200.000 guardias nacionales en ese momento, que elegían por distritos a sus dirigentes para el Comité Central. Hay una dejación de funciones por parte de la dirección revolucionaria, que durante un tiempo no hay dirección dentro de la Comuna de París hasta la elección y posterior proclamación de la Comuna. Un tiempo que, como decía Louise Michel, un tiempo precioso que perdíamos haciendo elecciones mientras Versalles se armaba, ¿no? Eso es exactamente la cita justamente que utiliza Louise Michel. Pero tampoco sería, o no entenderíamos la potencialidad de la Comuna sin también estos elementos de recreación democrática que siempre pusieron encima de la mesa las y los comuneros, y que también pudieron dar una potencialidad no solo de legitimación a la propia Comuna, sino una potencia también de transformación en la Comuna, y eso siempre nos quedará ahí, ¿no? Esa disyuntiva tan importante que luego veremos en la Revolución Rusa, incluso entre la polémica que tienen, que nosotros citamos en el libro, entre Trotsky, Lenin y Rosa Luxemburgo, justamente sobre el tema de guerra revolucionaria o democracia, ¿no? El tema del programa de la Comuna, bueno, yo creo que Jaime lo ha mencionado muy bien. Es muy interesante ver cómo la Comuna estaba más preocupada por el pago de los alquileres que por la socialización de los medios de producción, ¿no? O sea, por las condiciones materiales de vida de la propia clase obrera parisina, que era mucho más acuciante la cuestión justamente de los alquileres. Yo creo que Jaime ha mencionado muy bien el tema
del laicismo y de la expropiación de la Iglesia, hay que recordar que el modelo de educación republicano francés se fundamenta en la Comuna de París, que subsiste todavía hoy. El modelo de crèche, de guarderías, es el que se inaugura en la Comuna de París, que todavía hoy está en activo en Francia. E incluso hay un elemento central también de una lucha de igualdad de salarios entre hombres y mujeres que se instauró a partir de la Comuna de París. O sea, una serie de elementos programáticos fundamentales en la Comuna de París, aunque quizás yo creo que Marx y Engels lo que celebran o sobre todo recalcan es esa destrucción del Estado, o por lo menos de los aparatos más burocráticos del Estado, como Jaime decía, que yo creo que es muy interesante. Un cierto incipiente feminismo de la reproducción social que se ve de una forma muy clara en la Comuna de París, en donde podríamos decir que las mujeres de la Comuna estaban más preocupadas por las condiciones de vida de las mujeres que por el derecho al voto. O sea, la cuestión del derecho al voto, que tiene un elemento central en el movimiento feminista, o por lo menos en la participación de las mujeres en política en el 48, no lo tendrá tanto en la Comuna, y en cambio pesarán otros elementos más vinculados al tema del trabajo, al tema de los cuidados, de la reproducción social, una serie de elementos muy interesantes que yo creo que conectan también con un cierto feminismo de esta nueva ola que hemos visto a raíz de las huelgas feministas a nivel internacional, ¿no? Y ahí destaca justamente una de las organizaciones más eficaces de la Comuna de París, que será la organización, la Unión de Mujeres, fundada entre otras por Dimitrov, y que pondrán en la igualdad de salarios, en la cuestión de las guarderías, la cuestión de la creación de cooperativas exclusivamente de mujeres, un elemento central, por cierto, de la Unión de Mujeres para la defensa de París, o sea, que cumplirá un papel también muy importante en la defensa militar de la Comuna de París. Otro de los elementos fundamentales y del legado de la Comuna es el internacionalismo. Jaime mencionaba, y es muy importante, y de hecho atormentaba a la propia burguesía francesa internacional, la presencia de tantos internacionales en puestos destacados de la Comuna de París. Hay que recordar que una de las primeras decisiones de la Comuna de París es papeles para todos. Es reconocer igualdad de derechos, incluso de elección dentro de la Comuna, a todo el mundo, daba igual donde hubieran nacido. Hablaba justamente de Leo Frank, el ministro de Trabajo de la Comuna. Era alemán, húngaro de ascendencia alemana. Justamente estaban en guerra contra Alemania. Yo digo, para entender también ese internacionalismo. Dimitrov lo ha mencionado, Dąbrowski era el general de la defensa de la Comuna de París, que era un revolucionario polaco. Aunque las mujeres murieron el derecho al voto. Con lo cual, sí, es un elemento central, no tuvieron, pero eso es lo que comentaba antes, justamente hablamos de un voto universal masculino, ¿no? Eso es verdad, aunque hay un elemento también de debate justamente sobre también el acceso al voto de las mujeres. Incluso clubs solo de mujeres, hubo organizaciones autónomas, no mixtas, de mujeres, pero el internacionalismo de la Comuna se verá, por ejemplo, en la quema de la guillotina en la Plaza Voltaire, también organizada fundamentalmente por mujeres, en donde hay un intento de ruptura de la idea del cadalso con la revolución, y yo creo que esto es también una cuestión fundamental. Veremos la columna Vendôme, que es muy interesante, y en el libro lo sacamos como el discurso de la reacción contra la columna Vendôme es muy similar, 150 años después, al discurso de Macron
contra el derribo de estatuas del movimiento antirracista y decolonial en Francia, ¿no? O sea, donde 150 años después es prácticamente el mismo discurso. Están intentando borrar la historia de Francia, ¿no? O sea, eso veremos. Por cierto, Macron en ningún momento habló del pasado colonialista y racista francés. La Semana Sangrienta. La Semana Sangrienta, como acaba la Comuna, será otro elemento central y será además una lectura y una experiencia no solo traumática para el movimiento obrero, pero sino sobre todo fundamental, que condicionará también a los procesos revolucionarios posteriores. Víctor Serge hablaba de que en la guerra civil de los bolcheviques durante la Revolución Rusa, sobre los bolcheviques pesaba la losa de la Semana Sangrienta de la Comuna, porque sabían que si perdían, sabían cuál era su final. Y es curioso como en los libros de historia, como en los institutos, se estudia la violencia revolucionaria de la Revolución Francesa, ¿no? La violencia revolucionaria de los jacobinos con la guillotina, yo creo que no asesinaron a más de 1000 nobles en un proceso de la Revolución Francesa, mientras que el ejército de Thiers en una semana asesinó a sangre fría, fuera de combates, a unas 40.000 personas, 40.000 obreras y obreros en París, la mayor masacre de civiles que ha vivido la historia de Francia. La historia de Francia. En donde se trata a los obreros desde en cierta medida de una otredad, ¿no? Como no franceses, como no miembros de la nación, como invasores, ¿no? de la fracción, y en cierta medida se utilizan técnicas de lo que sería la ocupación y violencia colonial del ejército francés en las colonias, y eso se ve en las propias calles de París. Hay un dato que es brutal: el 20% del gremio de los zapateros desapareció de París. El 20% del gremio de los zapateros desapareció de París. Yo creo que es un dato suficientemente esclarecedor, y esto será un elemento que marcará también a las experiencias revolucionarias posteriores, sabiendo lo que les esperaba si fracasaban en su intento revolucionario. Y por último, podemos decir que si la Revolución Francesa en cierta medida se adelantó en inaugurar el siglo XIX francés, la Comuna se adelantó en terminar el siglo XIX francés, en donde vemos un cambio de ciclo en la política francesa. Es muy interesante ver cómo la propia Christine Ross habla de que ella teoriza que la ruptura de la Primera Internacional no está tan vinculada a los debates entre marxistas y bakuninistas, sino está muy vinculada a la reacción y sobre todo a la represión que se desató contra la Primera Internacional después de la experiencia de la Comuna de París. Se cierra un ciclo de insurrecciones en Francia, y hay un cambio de paradigma político hacia lo que sería la Segunda Internacional, la creación de la socialdemocracia, donde no solo es un cambio de paradigma político, sino también es un cambio de paradigma geográfico. Pasamos de Francia como centro, en cierta medida, de la revolución europea, donde Alemania ocupa un papel central con la creación de la socialdemocracia y un cambio de paradigma dentro de la izquierda. Nosotros entendemos, y con esto termino, que una lectura militante de la Comuna nos puede permitir, por lo menos, tener debates, reencontrar ese hilo rojo, que sería el último capítulo, el epílogo, en cierta medida, del libro, ese hilo rojo, para ver experiencias que tenemos ahora mismo en el presente, y para poder también idear, repensar y, por qué no, soñar con experiencias en el futuro.
en cierta medida, como decía, una lectura del pasado para encender en esa lectura la llama en el presente. Y esa es la intención justamente de este libro. Gracias.